Bueno, acá tenemos la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Esas son las constantes pues, que nos da el ejercicio. Eh, bueno, pues vemos que esto es igualado a cero, es decir, que la función f de t es igual a cero. Esto implica pues, que no hay fuerzas externas en nuestro sistema y es una ecuación homogénea, una ecuación diferencial homogénea. Eso se conoce como que tenga vibración libre. Este sistema se llama, pues el método digamos como que trata de modelar un sistema de oscilador de masa resorte. ¿Listo? Entonces ese es un caso muy en específico para ese tipo de osciladores. La ecuación diferencial, bueno, como decíamos, es homogénea y, al ser homogénea y de coeficientes constantes, porque estos siempre van a ser iguales, estos valores b, k y m son iguales en la ecuación diferencial, porque pues b es un factor de amortiguamiento, k es una constante de elasticidad y m pues es la masa del sistema, estos no van a cambiar durante todo el movimiento. Entonces por eso decimos que es de coeficientes constantes. Entonces lo que hacemos es, eh, como esto es segunda derivada, esto es primera derivada, esto es derivada a cero, entonces vamos a coger una ecuación que se llama ecuación característica, que va a estar representada por, si esto es segunda derivada, entonces vamos a tener un término cuadrático. Si esto es primera derivada, vamos a tener un término lineal. Y como esto es derivada a cero, pues aquí vamos a tener r a la cero. Si hubiera una tercera derivada, por ejemplo, entonces sería r a la 3. Y esta a, b y c son constantes que acompañan nuestros valores. Entonces, ¿quién acompaña la segunda derivada? Es un uno, ¿cierto? Entonces la a va a ser uno. ¿Quién acompaña nuestra primera derivada? Esta y significa gamma. Entonces b va a ser igual a gamma. ¿Y quién acompaña la x? W, que significa omega, va a ser pues la c, omega cuadrado. Y esto es igualado a cero. Entonces, como tenemos una ecuación de segundo orden, una ecuación cuadrática, la vamos a resolver por el método pues, de la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que va a ser igual a menos b más o menos, raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y vamos a tener dos raíces. Cuando son igualadas a cero se conocen como raíces. Listo. ¿Qué va a decir acá? Que tenemos, según este valor de acá, vamos a tener tres opciones diferentes. Primera opción, que esto sea positivo. Segunda opción, que esto sea negativo. Y tercera opción, que esto sea igualado a cero. Eso se conoce como el valor de la discriminante. Y este discriminante pues lo que nos va a hacer es ayudar a determinar el número de raíces que tenga cada ecuación. Si es positivo, como el primer caso que yo mencionaba, entonces va a haber dos raíces reales y diferentes. Acá está la condición que b cuadrado sea mayor a cero, b cuadrado menos 4ac sea mayor a cero y, y que, listo, o sea, la segunda opción es que esto sea igualado a cero, entonces quiere decir que esta parte de acá se va a cancelar y nos va a quedar b sobre 2a. Nos queda una raíz doble y es igual, mire, porque si esto también es cero, nos quedaría menos b sobre 2a y menos b sobre 2a. Listo. Aquí tenemos la última opción, que es cuando esto sea negativo, entonces se nos va a convertir en una ecuación en una raíz negativa. Esta raíz negativa implica pues que sea un número complejo, porque pues no existen números negativos, raíz cuadrada de números negativos. Al ser número complejo, pues vamos a tener dos partes, parte real y parte imaginaria. Aquí está pues especificada. Bueno, y cada uno de estos casos tiene un nombre específico. Por ejemplo, cuando esto es positivo, se va a llamar sobreamortiguado. Cuando esto es negativo o complejo, se va a llamar subamortiguado. Y cuando esto es igualado a cero, se va a conocer como críticamente amortiguado. Bueno, acá tenemos entonces las soluciones para cada uno de estos casos ya están definidas mediante pues una fórmula que ya está dada. Tenemos aquí que va a ser igual a la suma de las dos constantes y sumada también de dos exponenciales, siendo R1 y R2 raíces de la ecuación característica. Acá está, pues R1 y R2 son reales. Segundo caso, el subamortiguado, es decir, cuando eran imaginarios. Entonces tenemos menos R a la coseno de C, coseno de C y seno de C, menos R, pues vimos acá que R es la parte real de nuestra solución y C es la parte imaginaria. Entonces C va a ser el ángulo que va a estar en la parte trigonométrica. Y el último caso, el críticamente amortiguado, donde las raíces son iguales. Entonces tenemos que esta parte va a ser igual a muy parecida a la primera. La única diferencia es que para diferenciarlas tenemos aquí un término t. Vemos aquí que la r es igual, pues por lo que las raíces, como dijimos, eran iguales. Listo, y aquí pues tenemos una figura que nos va a resumir este tipo de movimientos. Acá tenemos, de hecho, esta parte de acá es la misma parte que nosotros tenemos arriba en nuestra definición de nuestras constantes. ¿Cuáles constantes? Estas de acá, b sobre m y omega.
¿sí? P sobre M y omega. ¿Ya? La diferencia pues es que acá tenemos con, con omega cuadrado y con otros términos, pero pues es lo mismo, ¿vale? Acá tenemos los tres tipos de movimientos. En negrito está el sobreamortiguado, en azul el subamortiguado y en rojo el críticamente amortiguado. Vemos que pues el sobreamortiguado y el críticamente amortiguado, es decir, el rojito y el azul, son muy similares y pues nos damos cuenta que debería ser así porque las soluciones también son muy parecidas. Mientras que en el subamortiguado, este sí es diferente, vemos que se presentan oscilaciones. Y estas oscilaciones van a ser con una frecuencia, pues porque como son términos trigonométricos, van a tener un periodo. Si tienen un periodo, tienen una frecuencia de oscilación. Listo. Y acá, finalmente, pues vamos a tener como una aplicación. Vemos que, pues como mencionábamos al principio, esto va a ser un término de una ecuación que va a modelar los movimientos pues oscilatorios. Y la idea es que dependiendo de las tres formas, dependiendo de los requerimientos, vamos a nosotros que tener que diseñar elementos que cumplan estas características. Por ejemplo, en el caso que necesitamos que algo sea oscilatorio, pues vamos a utilizar este término y vamos a diseñar que digamos que este factor de amortiguamiento sea menor que nuestra frecuencia de oscilación. ¿Listo? Entonces, pues esto sería.